Listo. Bienvenidos y bienvenidas a este taller introductorio a lo que son las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica descubiertas por el doctor Rutger Hammer. No sé todavía, o sea, sí lo estoy grabando, pero no sé si lo voy a subir a YouTube. Vamos a depender de qué tantas cosas con lenguaje polémico o no salgan de este, de este vivo, para que YouTube no lleve a cabo de sus típicas censuras que a veces suele ocurrir cuando uno habla de información o paradigmas que van un poco contrapuestos a lo que es la oficialidad desde la medicina, ¿no? Porque hoy vamos a hablar básicamente de medicina germánica, pero al fin y al cabo es medicina. Para la gente que no me conoce, soy Fernando Valdés. Sé que hay mucha gente nueva en el grupo. Soy divulgador de la medicina germánica, facilitador de terapias complementarias, alternativas y, bueno, un buscador, ¿no? Un estudioso de las leyes universales y muchas otras cosas. Me meto en el agua con hielo, cosas por ahí que asustan a mucha gente. Y la idea de esto es que dentro de una hora podamos abarcar lo máximo que se pueda dentro de un paradigma que es súper largo. Yo vengo estudiando esto de manera autónoma desde hace 10 años aproximadamente y 6 años y medio de manera más formal en una academia que se llama Ciencias Curativas Germánicas para Todos, que la conduce y la coordina Igor Wolf, que es un médico chileno que vive en Estados Unidos actualmente. Y si bien es un tema largo, la idea de esto es ir a la esencia pura. Y he decidido, por pedido ahí de Gaby, de Gabriela, que está ahí presente, contar una historia ficticia en este caso, que primero la voy a comentar y luego voy a ver cómo las leyes biológicas de la naturaleza están implícitas dentro de este caso. ¿Ok? Y después esto también se lo puedo hacer para cualquier caso de enfermedad de cualquier persona, pero la idea es que yo les vaya comentando, que les voy a ir poniendo como mucho énfasis en ciertas situaciones de esta historia, y después vamos a pasar al famoso Paint, a hacer un dibujito y mediante gráfica tratar de ordenar esta situación, estos eventos, dentro de lo que son las 5 leyes biológicas, que tal vez no vayamos a profundizar en las 5, pero me conformo con que comprendan las dos primeras, que para mí son las más sustanciales, las que ya inician un cambio de paradigma en función de ver los síntomas, las enfermedades, las dolencias desde otro lugar. Así con que podamos entender esas dos, yo me conformo y si se puede abarcar las 5, abarcaremos las 5, ¿ok? Pero esa es mi promesa por lo pronto. Bueno, la historia va a empezar de la siguiente manera. Hagamos de cuenta que hay un muchacho que se llama Paco, que tiene 30 años y que vive en México. Digo México porque estadísticamente me he fijado en ChatGPT y es de los países que más de este clase de evento que los voy a nombrar se llevan a cabo, estadísticamente. Podría ser cualquier otro país. Bueno, Paco resulta que tiene una vida normal, vive en Ciudad de México y va a trabajar, vuelve, tiene una vida muy normal, tiene su familia, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene una carrera. Hagamos de cuenta que este Paco es ingeniero, tiene dentro de todo un buen pasar porque estudió, porque le va bien en lo que hace. Y hagamos de cuenta que de repente, volviendo de su trabajo, que venía por una ruta que era un poco ya de noche, no había mucho tránsito, y de repente se le cruzan dos autos. Se le cruzan dos autos y lo encierran a Paco con su vehículo. ¿Y qué es lo que pasa? Paco frena, se ve sorprendido y se bajan 6 personas con las caras tapadas y con armas. Y acá cualquiera dirá, che, ¿qué onda esto? Fer no se dedica al desarrollo personal y me está metiendo miedo con una historia tenebrosa. Y he buscado, les juro que he procurado ablandar el ejemplo que elijo, pero siento que
el psiquismo entiende más por situaciones traumáticas y bien gráficas, ¿ok? Por eso son tan populares la serie y las películas de acción y donde está todo el trama y nos mantiene atrapados. Así que sepan disculpar si es que le parece muy torpe mi ejemplo, pero vamos a tocar un tema que quiero que les quede muy claro y que no se olviden más, ¿ok? Bueno, retomamos, ¿ok? Luego del aviso publicitario. Entonces lo encierran, se bajan las personas y lo apunta con un arma y, bueno, él levanta las manos, le dicen silencio, silencio, le ponen una capucha, lo suben a su auto y, bueno, hay un grupo de estos secuestradores que uno toma el auto de él y otros se suben al auto en el que venían todos juntos. Entonces se van y bueno, y le dicen que no hable, que va a estar todo bien, pero que no hable y que si intenta hacer algo raro lo van a matar, básicamente. Eso le van diciendo estas personas a Paco, mientras está en un estado, obviamente ya se imaginarán, en ese momento. Entonces manejan aproximadamente 40 minutos. Y Paco va escuchando que conversan, que están un poco nerviosos, que dicen, che, van planificando como que cuánto le iban a pedir, a qué número tenían que llamar, como que ya estaban planificando ya el llamar a la familia y pedirle la recompensa y todo, que es lo que suele pasar, ¿no? Secuestran personas para pedir cosas a cambio que por lo general tienen que ver con cuestiones monetarias. Entonces llega a un lugar donde ahí ya se escucha como que está alejado de la ciudad, se escuchan los grillos, se escuchan algunos animales de campo y escuchan una puerta así como de metal que abren, lo encierran, punto. Bueno, le, le sacan de repente a Paco la mascarilla que llevaba en la cara tapándole y le prenden una luz y todo está medio con la cara tapada y le empiezan a decir, quédate tranquilo, Paco, nosotros te venimos investigando hace un tiempo, sé que tenés un buen pasar, que te llevas bien con tu familia, entonces esto no es personal con vos, simplemente hicimos un estudio y era la persona indicada, nosotros lo único que queremos es plata, no te queremos. Si tu familia hace todo lo que nosotros le pedimos, no te va a pasar nada, así que vos tenés que colaborar con todo lo que te decimos. Entonces Paco está totalmente en pánico, pero se da cuenta que en ese momento que está atado, que no sabe dónde está, que está totalmente desorientado y que encima ellos conocen a su familia, no le queda otra como un acto de que diría que hasta estoico, bueno, hay cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. Ahí no podía cambiar casi nada, podía solamente atinar a hacer lo que esta gente le dice. Y le dice, bueno, sí, voy a colaborar, qué sé yo, y bueno, cuestiones así. Entonces, realizan el primer llamado, atiende el esposo, le dice, tenemos secuestro a su esposo. Le dice, ¿cómo puede ser? Sí, le hacen habla, hola, mi amor, le dice, Paco, estoy bien, pero me están tratando bien, pero bueno, hay que juntar, no sé, plata. Y bueno, y le piden $500.000, medio palo verde, ¿ok? Dice, no, nosotros sabemos que usted tiene la plata y la mujer, no, que no tenemos esa plata. Bueno, pero mire que si no pasa eso, lo vamos a tener que matar, lo vamos a hacer boleta, no tenemos nada que perder, le empiezan a meter miedo a la mujer. Y obviamente una situación dramática donde ella finalmente decide, bueno, la verdad que sí voy a procurar juntar esa plata, denme un tiempo, y dice, no, les damos 72 horas. Y no llama a la policía, porque si llama a la policía va a haber consecuencias nefastas. Entonces, bueno, de repente pasa un día, pasan 2 días, tienen varias comunicaciones con la familia, de repente se dan cuenta que ya avisaron a alguien porque se pone negociadora la familia que en el momento estaba como en una actitud sumisa y de repente le dicen, no, mira que no tenemos 500.000, podríamos llegar a juntar 100.000, no, que 100.000 no, nosotros sabemos que tenemos la plata, todo esto. Pasan las 72 horas y no llegaba el dinero y amenazan con cortarle un dedo a Paco y Paco dice, no, por favor, no, que no sé qué más. En un momento habla Paco con la mujer y le dice, mira, hablar con tal persona que te ceda el dinero para cuestiones así. La cosa que se alarga esta situación de máxima tensión cada vez iba como generando más tensión en Paco, en su familia, en los secuestradores que estaban cada vez más apresurados porque tenían miedo que en cualquier momento se den cuenta quiénes eran y los investiguen y le caiga la policía. Y obviamente, y acá les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. ¿Ustedes piensan que Paco en esos 7 días pudo haber dormido, descansado bien? Me dice Gabriela que no. ¿Qué opinan los demás?
ahí en el chat si quieren compartir. Piensan que Paco puede haber tenido hambre en esos días. Es decir, uy, qué hambre que tengo, unas ganas de comer, de alimentarme. Piensan que Paco puede haber pensado en las deudas que tenía que pagar o que tenía que pagar la luz o que tenía que tener reuniones de trabajo. Piensan que puede haber pensado en eso en esos días. Ok. Entonces, lo más probable es que Paco en estos días, Paco y su familia, y por qué no los secuestradores, pero nos centremos en Paco, haya tenido pensamientos obsesivos con respecto a todo lo que estaba sucediendo, que 24/7 esté pensando por ahí, por más que pase horas en silencio y sin presencia directa de los secuestradores, su mente está obsesiva con respecto a lo que está sucediendo. Orgánicamente no va a tener hambre, no va a tener hambre, no va a tener ganas de descansar, puede dormitar por momentos, pero va a estar con la mente fija, ocupada en lo que está sucediendo en ese momento, que es tan traumático, ¿no? Pero la historia no termina aquí y vamos a darle un buen desenlace a esto, en principio, ¿ok? Hagamos de cuenta que llegan a un arreglo y la familia junta $150.000 y como los secuestradores se ven apresurados por la situación, deciden ceder, llevan a cabo un protocolo donde encuentran dinero en un punto intermedio, ellos retiran un dinero, ve que está todo bien y le dicen a Paco, tu familia se ve que te quiere pero no tanto porque no pagaron todo lo que queríamos, pero bueno, te dejamos libre. Y lo dejan básicamente en el mismo lugar donde lo habían secuestrado. Bueno, él llega, lo va a buscar, se reencuentra con su familia y es un gran alivio, ¿no? Es un gran alivio tanto para él como para su familia, como para sus hijos, sus amigos. Eh, Fue noticia nacional y trascendió también, porque fue algo que era una persona que era medianamente conocida. ¿Y ahora qué pasa? Se reencuentra, ahora de repente tiene la mente más en calma, de repente puede tener una conversación con su esposa, le comenta todas las situaciones que vivió. Su esposa lo estaba esperando con su comida favorita, que era unos tacos tremendos, había tacos de todo tipo, y abraza a sus hijos, ríe, se emociona, llora. Y hasta ahí todo bien, todo perfecto. El final aparentemente era feliz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Al otro día se levanta la mujer y ve que había dormido como 16 horas aproximadamente Paco. Y cuando lo habla, él como que le responde medio balbuceando y le toca la cabeza y está volando de fiebre, Paco. Está volando de fiebre. Se siente muy mal, se siente muy mal. Le dice, uy, amor, estás volando de fiebre, te tengo que llevar al médico. Y él le dice, no, no quiero, después de tanto trajín, no quiero, quiero estar en mi casa, quiero estar con ustedes. Y bueno, le deja pasar ese día ahí. Tomaba sopitas, todo así, pero seguía con fiebre. Entonces al otro día le dice, bueno, ya le había dado un par de pastillas para bajar la fiebre, pero le dice, no, Paco, mira, vamos al médico. Y lo llevan al médico y le dice, no, seguramente una infección, puede ver que, pues sí, le empiezan a hacer varios chequeos. Y 2 días después, o sea, el tercer día después de que sale de que pagan su rescate y él vuelve a su casa, al tercer día, más o menos, empieza a toser, sigue con fiebre, empieza a toser, toser y empieza a toser sangre de repente. ¿Ok? Empieza a toser sangre, se preocupa y ahí la esposa le pregunta si le hicieron algo y él le dice, no, no me hicieron nada, pero no sé, puede que tanto estrés me haya afectado. Entonces deciden volver al médico porque ya le parece algo más grave. Y deciden volver al médico y cuando les toman las muestras de lo que estaba expulsando en la tos, le dice que tiene tuberculosis. ¿Ok? Le dicen que tiene tuberculosis y que se tiene que aislar de su familia y tiene que estar 2 semanas con antibióticos y aislarse y bueno, le tienen que acercar la comida y cuestiones así. Entonces, él está por lo menos 4 o 5 días, todavía que tiene un poco de fiebre, hasta que se empieza a componer y está al quinto o sexto día ya se empieza a componer, si bien sigue tomando sus medicamentos, sus antibióticos, pero ya puede estar mejor. Y ahí es cuando empieza a ver noticias y empieza como a tener miedo
de que le vuelva a ocurrir algo así y decide mudarse, digamos que a, no sé, Miami con su familia. Esos días que está en Miami tiene un poco más de síntomas y luego se recupera. Su trabajo lo trasladó para ese lugar, entonces eh, como que pudo olvidarse un poco de lo que había vivido. Y bueno, tuvo una vida feliz, no sé si para siempre, pero por lo menos durante los siguientes años. Y colorín colorado, esta historia inventada por mí, ni Spielberg se atrevió tanto, terminó. ¿Ok? Entonces espero que no haya sido muy dramático. Después terminaron bien, vivió en Miami, qué sé yo, como si fuese que Miami es todo hermoso, pero bueno, digamos que es como una ciudad supuestamente más segura, ¿no? Y ahora vamos a pasar a compartir pantalla. A ver, ahí sí me pueden avisar cuando se vea ya el paint. Ya se ve ahora. Ya se ve, muchas gracias. Bueno, acá tenemos el paint, ¿ok? En esta línea horizontal, en el eje X sería, va a estar representado el tiempo, ¿ok? Y acá, en la línea vertical o Y, va a estar representado la intensidad. ¿Y ahora qué pasa? Nosotros vamos a hacer cuenta que Cacho, no, Paco, le cambié de nombre. Paco en su vida habitual, su sistema nervioso autónomo está funcionando así, ¿ok? ¿Qué significa eso? Cuando el sol está en el cielo, el sistema nervioso simpático está en simpaticotonía. El sistema nervioso autónomo está en simpaticotonía, es decir, ese estrés positivo, vamos a llamarle, donde le permite a la persona moverse, racionalizar, hacer esfuerzo, ¿ok? Y cuando se oculta el sol y es de noche, el que se activa es el sistema nervioso parasimpático o vagotónico, ¿ok? Acá está el simpático y acá está el vagotónico. Y ahí es cuando se relaja el sistema nervioso y ocurre la reparación de los tejidos, que siempre hay como ruptura de tejido durante el día, podemos comer, descansar, reparar. ¿Ok? Eso es lo que pasa en un día de día y de noche, de día y de noche, cuando todo va más o menos bien, aunque sabemos que siempre ocurren cuestiones, ¿no? Todo el día hay conflicto y los resolvemos también. Entonces, en la vida de Cacho de Paco iba todo así, hasta que sucede un evento. ¿Ok? Este evento que le acabo de describir, que es un shock o un conflicto, pero no es un cualquier shock o conflicto, es un shock biológico o psicobiológico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir biológico o psicobiológico? Que afecta tanto nuestra psique como nuestro cerebro, como nuestro órgano. Tenemos que tener en cuenta esta triada, psique, cerebro y órgano. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede entonces? A Paco lo secuestran y entonces él, durante 7 días aproximadamente, está en fase activa de conflicto. Es decir, esto que era así de normal en un día normal, de repente es más intenso. Puede ser más intenso, menos intenso o mucho más intenso, depende de cómo lo esté viviendo cada persona. ¿Ok? Entonces hagamos de cuenta que él estuvo 7 días. Hagamos de cuenta que esto duró 7 días. Ahí vi una manito levantada de Gabriela, si querés puedes hacer la pregunta. Gracias. Oye, en este tiempo de shock,
¿el sistema nervioso simpático y vagotónico funcionan a la par de todos modos o se queda activo, por ejemplo, el simpático más? Claro, está activo el simpático, es como que crónicamente se queda activo. Por eso se llama fase de simpaticotonía. Simpaticotonía es cuando el tono del sistema nervioso se queda en el sistema nervioso, no baja hacia el vagotónico. Se puede Ok, relajar por momentitos, pero en general está como en alerta constante, ¿ok? Que en este sí, caso entonces, o sea, claro, en este caso le duró 7 días, ok, ok, gracias. ¿ok? No, por favor, vamos a hacer un poco más largo esto. Entonces acá el sistema nervioso está activo, por ende, psíquicamente la persona, pensamiento obsesivo con respecto a todo lo que está sucediendo. Cerebralmente, ¿qué es lo que pasa? Si a esta persona le hicieran una tomografía computarizada, que ahí descubre Hammer lo científico de esto, en una parte específica del cerebro se verían unas dianas así, como fuera cuando nosotros tiramos una piedra en un estanque, se verían una manchita así en el endodermo, o sea, en el tronco cerebral del cerebro. Si nosotros los vemos el cerebro acá de perfil, este es el tronco cerebral, este es el cerebelo, esta es la médula y este es el neocórtex. O sea, estoy viendo lo de perfil, ¿no? Acá estaría la frente de la persona, la nariz, la boca, los ojos. Si este es el cerebro, si la persona lo más probable es qué tipo de conflicto. Ahora, hay muchas clases de tipos de conflictos en los cuales puede percibir una persona. En este caso puede ser que tenía varios, pero vamos a centrarnos en el conflicto de miedo a la muerte, ¿ok? El miedo a la muerte que es como el miedo más arcaico de todos los seres humanos. Entonces el miedo a la muerte, cuando uno hace una tomografía, repercute en una zona que es el tronco cerebral y se hacen unos círculos concéntricos así. Así salen en las tomografías, ¿ok? ¿Es fácil verlo? No. Hay que tener el ojo bastante entrenado para poder verlo. Y esta parte comanda del cerebro. Uy, a ver si me fue un poco. Esta parte del cerebro comanda, tiene unos cablecitos acá que son todos sistemas nerviosos. Acá vamos a dibujar los pulmones de la persona. Acá tenemos los bronquios, ¿ok? Y estos bronquios, las puntitas tienen células que se encargan de captar el oxígeno que la persona respira y desde ahí la distribuyen a la sangre y a todo el cuerpo. Y estas células se llaman alvéolos pulmonares, ¿ok? Estas estructuras se llaman alvéolos pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel psíquico, ya dije, pensamiento obsesivo. A nivel cerebral, foco de Hammer. Foco de Hammer le dicen en nombre del doctor que no le voy a contar la historia de Hammer ahora porque es muy larga y muy rica también, pero en otro momento les puedo compartir. Que son estas manchitas electromagnéticas, que son así. Acá va a quedar un poco más visible. Y eso que se hace en el cerebro es como que le manda una información, en este caso a los alvéolos pulmonares, diciendo, si venían a capacidad de 80% de respiración, ahora, como esta persona percibe que se está por morir y dejar de respirar básicamente es lo mismo que morirse, necesitamos que tengan mayor capacidad para respirar e ingresar oxígeno a su cuerpo. Entonces, primero le dices que empiecen a funcionar al 100%. O sea, empiezan a funcionar porque estamos en situación de urgencia, empiezan los pulmones de Paco en esos días van a estar funcionando al 100%. Pero capaz que al segundo o tercer día el cerebro se da cuenta que no es suficiente con darle esa información que estén a las alvéolos pulmonares que estén en hiperfunción, sino que le van a decir, mira, necesitamos más alvéolos pulmonares, porque con los que tenemos no alcanza. La persona sigue sintiendo que se está muriendo. Entonces empiezan a crecer lo que pone en verdecito, otros alvéolos pulmonares. ¿Ok? ¿Para qué? Para que haya mayor captación de oxígeno y la persona pueda sobrevivir a la situación de mierda que está atravesando. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar esto por un momento aquí y volvemos a la parte superior. Entonces ya sabemos que el shock biológico ese se da en tres niveles. Se da en un nivel
psíquico, que es lo que no se ve, se da en un nivel cerebral. En este caso, el cerebro es una interfaz, un mediador entre la psique y un órgano específico. En este caso, son los pulmones. Los alvéolos pulmonares son los que responden al conflicto de miedo a la muerte. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Quiero detener un poco acá cuando dice shock biológico o conflicto biológico. También tiene tres características, ¿ok? Que sí o sí tienen que estar. Si una de estas tres características no está, no va a haber shock biológico, por ende no va a haber cambio orgánico en el cuerpo, por ende no va a haber enfermedad. Puede haber un conflicto emocional, psicológico, pero no modificaciones orgánicas, ¿ok? Y esas tres características que sí o sí tienen que estar para que se dé un shock biológico son, la primera es que sea inesperado. Para Paco, ¿fue inesperado que lo secuestran? Lo más probable que sí, a menos que sepa que, no sé, a menos que haya sido una persona que ya le largaron data de que, bueno, para que me cuenta que fue inesperado. Cumple entonces el primer requisito. El segundo requisito es que es altamente dramático. ¿Es altamente dramático que te secuestren? Supongo que sí. Y en tercer lugar, es que es una situación vivida en soledad o aislamiento. ¿Ok? Y eso no importa. Porque alguno puede decir, no la estaba viviendo en soledad porque estaba rodeado de gente. Sí, estaba rodeado de gente que estaban atentando contra él. Pero por más que haya estado junto a su esposa y lo hayan secuestrado a los dos y se sientan acompañados, lo mismo es muy probable que lo vivan en soledad, porque el sufrimiento es muy propio. Y es a veces lo que estoy sintiendo, nadie más lo puede sentir conmigo en este momento. O nadie más lo va a poder sentir como lo estamos sintiendo nosotros. Esa sociedad, esa sensación de estar en aislamiento. Y por más que sea un grupo de personas, sienten que están aislados del resto del mundo y que nadie los puede comprender ni nadie puede sentir lo que están sintiendo. ¿Ok? Entonces, inesperado, dramático y vivido en soledad, shock biológico. La psique entra en alarma y depende cuál es el sufrimiento que está teniendo, es que va a reaccionar alguna parte del cerebro, o ya sea el tronco cerebral o el cerebelo o la sustancia blanca o el neocórtex. ¿Ok? Cada parte del cerebro tienen distintas formas de conflictuar, distintas formas de reaccionar ante cada conflicto, ¿ok? Que eso si llegamos a ver algo de la tercera ley les voy a explicar. Pero eso es lo que quiero que vayan entendiendo por ahora. ¿Alguna duda? Yo no es duda, bueno, es curiosidad. Em, ¿qué otro órgano pudo, digo, yo sé que esto tú lo inventaste y suena bastante lógico la respiración, pero con este mismo panorama que tú planteas, ¿qué otro Sí. órgano o qué otra situación biológica pudo haberse desatado, dado pues este shock así psíquico? Sí. ¿Qué otro? Bueno, puede ser muy variado, pero te voy a alargar un par. Cuando hay conflicto es sentir que te invaden tu territorio es biológicamente lo que vos percibís que te pertenece, en este caso tu cuerpo, tu vida, vos percibís que te pertenece. Entonces, puede haber atacado, aparte de los alvéolos pulmonares, puede haber atacado los bronquios. ¿Ok? Los bronquios, ulcerando las paredes, la mucosidad de las paredes de los bronquios, que son como tubitos. Y eso después, cuando resuelve el conflicto, puede desencadenar en una bronquitis o en un bronquitis o... ay, cuando es peor que la bronquitis no me está saliendo. ¿Neumonía? Neumonía. Una neumonía. Ujú. ¿Ok? También puede ser que haya sentido la separación con su familia y percibir que no va a poder abrazar más a sus hijos, entonces puede tener eczema en los brazos, por ejemplo. ¿Ok? ¿Un vitiligo, por ejemplo, se le podría desatar de ahí? ¿Qué cosa? ¿Vitiligo? Totalmente. Eh, Totalmente, porque el vitiligo tiene que ver con conflicto de separación y tiene también un condimento de asco. Así que si él percibe así puede ser. También podría haber, si le huele muy mal toda esta situación y percibe que esta situación apesta y me huele mal, puede ser que se le genere mucosidades. ¿Ok?
Si él O sea, mientras estaba escuchando que lo iban a matar, si no devolvían la plata, puede ser que le afectaba el oído izquierdo. Y así un montón de otras cosas. Ahora nos estamos deteniendo para representarlo en un solo programa, que es los alveolos sí, por pulmonares, supuesto. pero sí, se puede haber salido, si no podemos analizar tanto él como la familia, hasta los propios secuestradores, puede ser que hayan tenido varios conflictos biológicos. Oye, y al final, ya con esto termino, al final, o sea, lo que apremia más es la experiencia psíquica, o sea, lo que él siente y experimenta, sea cual fuera o sea, lo externo, ¿no? O sea, ahorita como dice, si le olió, si él le pitaba el oído, no sé qué, o sea, es como la experiencia total, o sea, cómo lo siente, más bien es que a eso es a lo que voy, Exactamente, exactamente, porque aunque puede no ser, parezca, claro, puede ser que se le hagan anamnesis, se le hagan entrevista a 10 personas secuestradas y a 10 personas le puede haber dado síntomas distintos porque el psiquismo de cada uno, por lo general, uno conflictúa por el lado más vulnerable de su psique. ¿Ok? Entonces, claro, ante un mismo evento, por eso no es el evento en sí lo que enferma, sino la percepción de cómo cada uno lo interpreta, ¿no? Y eso va a desencadenar cambios en el cerebro y esto en órganos específicos. Bien. muchas gracias. No, por favor. Muy buena pregunta. Entonces, cuando de repente ya pagan el rescate y él vuelve a su casa y estaba súper feliz, él entra en una etapa de curación, ¿ok? Que esa etapa de curación va a durar, en el mejor de los casos, y ya voy a explicar por qué, también 7 días. ¿Por qué? Si estuvo 7 días en estrés, va a tener que estar 7 días con el sistema nervioso simpático, parasimpático o vagotónico activo. Así como acá estaba activo el simpático, acá va a estar activo el parasimpático. Van a estar ese tiempo para reparar psíquica, cerebral y orgánicamente lo que estaba viviendo. ¿Ok? Acá, más allá de los síntomas que les dije, la persona va a tener mano fría, pie fría, se llama etapa fría. ¿Ok? Poco hambre, poco sueño, pensamiento obsesivo. Acá las manos y los pies se le van a calentar, se llama etapa caliente. ¿Ok? Acá ya va a tener más claridad mental, ya va a poder comer, ya va a poder descansar, pero va a tener síntomas. Y a veces los síntomas te interrumpen un poco el descanso y la paz. Porque es ahí cuando decimos estoy enfermo. Desde el punto de vista de la medicina germánica, cuando estamos enfermos, supuestamente en realidad no estamos reparando. O sea, el 85% de los síntomas que existen en un ser humano aparecen en etapa de curación. Por eso yo siempre digo, cuando tengan síntomas de fiebre, de mucosidad, de síntomas muy, muy molestos, ¿qué resolví 1 o 2 días antes de tener esos síntomas? ¿Qué cosa que me preocupaba y me mantenía alerta, de repente resolví? ¿Ok? Pero esto no es lineal. Estos 7 días no van a ser lineal. ¿Y por qué? Y voy a borrar esto. Porque acá hay un gráfico interesante. Ese gráfico interesante hace más o menos así. ¿Ok? Hagamos de cuenta que acá están los 7 días para no dibujar encima de la persona esta que dibujé. Tiene como dos curvas, un pico y otra curva más pequeña. ¿Ok? Si esta intensidad fue esto, esta curva va a ser más o menos así también. Es decir, mientras más intenso, la vagotonía, es decir, la etapa de reparación va a ser más intensa también. Y al mismo tiempo, esta etapa A es más intensa que esta etapa B. Y acá hay una etapa C que le vamos a agregar una E, ya van a saber por qué. Esta es la primera etapa de curación, ¿ok? Que si esta fue 7 días, esto va a durar más o menos 3 días y medio, donde va a haber muchos síntomas, mucha fiebre, mucho cansancio. La persona sí va a estar contenta porque resolvió su conflicto, ya no está secuestrado, pero va a tener síntomas muy molestos, ¿ok? Entonces esta etapa es la primera etapa como de enfermedad, pero es la primera etapa de reparación en realidad, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Qué sucede acá? Es que ocurre una vasoconstricción en todo el cuerpo. Porque se acuerdan que
acá teníamos en el cerebro las ondas electromagnéticas que aparecían. Bueno, en fase de solución, toda esa onda electromagnética de la fase activa en el cerebro se empieza a rellenar con líquido, se transforma en un edema, ¿ok? Y ese edema está reparando el cerebro. Y ese edema lo necesitamos drenar, es decir, le necesitamos sacar el líquido. Y la naturaleza es tan sabia que hace una vasoconstricción, es decir, todos los canales sanguíneos, todos los tubitos que pasan por nuestro cuerpo se achican, se achican. Y esto, que a mí me gusta representarlo como una esponja para lavar los platos, ¿vieron? Una esponja llena de agua, es como que esa vasoconstricción hace que exprimamos esa esponja y el líquido salga. ¿Por dónde va a salir? Por transpiración, por orina, por evacuaciones. Entonces, en ese momento de epicrisis que va a ser cortito, voy a tener a nivel orgánico una vasoconstricción, voy a despedir agua, voy a transpirar, voy a orinar, voy a defecar. A nivel cerebro, esto se va como a vaciar, ¿ok? Para pasar a una segunda etapa donde ya se empieza a cicatrizar ese foco de Hammer. ¿Y qué es lo que pasa acá que es muy interesante? A nivel psíquico, la persona vuelve a repetir todo el tormento que tenía en esta etapa, la vive por un instante acá. Todo ese tormento le vuelve de la nada. Y esto es lo que suele conocerse como ataque de pánico, ¿ok? Cuando la persona dice, yo venía lo más bien y de repente, pum, tormento mental, tenía miedo de morirme y esto que lo otro. Bueno, no es el único motivo por el cual puede haber un ataque de pánico, pero es mucho de los casos, desde la medicina germánica, estos son los ataques de pánico. Entonces lo que uno tiene que procurar en ese momento es tratar de estar tranquilo, respirar, pedir ayuda, pero dejar que esto pase, porque el cuerpo está haciendo un sacudón para poder eliminar ese líquido que tengo en el cerebro para pasar a la segunda etapa de recuperación, ¿ok? Y en la segunda etapa de recuperación, ya los síntomas son mucho más leves, ya me siento de mejor ánimo, y acá queda como una pequeña cicatriz en el cerebro que es como una pizza con los bordes bien anchos, ¿viste? Entonces esa cicatriz va a quedar para siempre. Por eso nosotros si vemos una tomografía del cerebro podemos ver todos los conflictos, toda la historia clínica la tenemos ahí, todos los conflictos que tuvimos en vida, los que tenemos en fase activa, los que tenemos en solución y los que ya se solucionaron. Están todos ahí en el cerebro, ¿ok? Entonces la persona, hagamos cuenta que Paco, en la segunda etapa, acá es cuando empieza a escupir sangre, ¿ok? Y le diagnostican tuberculosis. Entonces transcurre esto, hace un poco más de reposo y ya se siente bien y ahí se muda y ya tiene una vida medianamente feliz. Entonces acá la persona ya se curó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahora vamos a ir a algo muy interesante. Esto que yo puse en verde acá en los alvéolos pulmonares, ya lo voy a poner un poquito de zoom. Esto verde que son las células, ahí se me fue, que son las células extras de los alvéolos pulmonares que salieron durante la fase activa de conflicto cuando él estaba secuestrado. Todo este conjunto, si Paco se hubiera hecho estudios de los pulmones en esos días en los cuales estuvo secuestrados, le hubiesen diagnosticado un adenocarcinoma alveolar. ¿Qué es un adenocarcinoma alveolar? Un tipo de cáncer de pulmón. ¿Ok? Y ahora la pregunta que yo hago, ¿usted de qué piensa? ¿Ese cáncer era malo o estaba cumpliendo una función biológica ahí? ¿Qué piensan ustedes? No, evidentemente estaba, o sea, estaba siguiendo el proceso natural que desató el shock, ¿no? Ujú. Entonces era pues, la curación misma. Y ahorita que dices eso, recuerdo cómo recientemente a una amiga mía me contaba que en una tomografía el médico le se me va la palabra. Bueno, veía pequeñas manchas y asumía que eran como microinfartos. Pero Ajá. viendo esto, o sea, pues evidentemente, o sea, cada shock de vida te marca, o sea, absolutamente, bueno, sí es un shock, evidentemente, ¿no? Y entonces, si ese shock deja la marca,
pues es como, como desconocemos tanto, se va como se polariza hacia la emergencia, ¿no? De un tumor en el cerebro, un tumor en no sé dónde, y se saca de contexto. Y recuerdo que cuando leí de patas para arriba, justamente se menciona que a veces no es necesario, o sea, que se podría operar el tumor o etcétera para retirarlo, pero no en el momento en el que lo detectan, sino que hasta que esté cicatrizado, que supongo que es cuando ya el proceso ha acabado por completo y entonces se puede extraer todo el material dañado, por así decirlo, pero ni siquiera sería necesario, ¿no? Claro, o sea, desde el punto de vista del Hammer sí está totalmente en contra de la quimioterapia y la radioterapia por lo agresivo que son con el cuerpo y por eso también lo metieron en cana al tipo porque salió a hablar de en contra de tratamiento súper caro y bueno, ya sabemos todos los temas de negocio y cuestiones que hay ahí con las corporaciones. Pero hay casos donde sí, sí hay que intervenir quirúrgicamente y es cuando el crecimiento tumoral, por ejemplo, está mecánicamente perjudicando funciones del cuerpo. Por ejemplo, un tumor en el intestino que no deja pasar el alimento y puede poner en riesgo la vida de la persona, lo ideal es sacar, es extirpar eso. Y también, como decías vos, depende de si se encuentra en fase activa de conflicto, si se encuentra en fase de solución, a ver si se puede remover o no ciertas cuestiones. Pero que la medicina germánica no hace no invalida la medicina convencional, sino lo que hace es usar, no todo, porque hay cosas que directamente no la aconseja, pero muchas de las cosas de la medicina en el momento exacto donde se lo puede usar, ¿ok? Hay cosas que no hay que usar, pero hay otras cosas que se puede usar. Por ejemplo, si en la etapa de fiebre, en la primera etapa de curación Paco, no da más de la fiebre y tiene que tomar antibióticos, está bien que tome antibióticos, va a matar varias bacterias que son necesarias, que ya lo vamos a ver, pero va a alargar un poco más el proceso de curación en ese caso. Pero no está más tomar medicación, ya sea naturista o alopática, durante un cierto tiempo acompañando para que el síntoma no sea tan agresivo, ¿no? Por el cuerpo. Oye, y otra pregunta. No sé si recuerdo si eso lo comentaste en la clase pasada, bueno, en la que estuve. ¿Hay algún proceso médico que se siga alopáticamente, que trunque el proceso natural o que haga que se genere como un bucle que no te permita salir? O sea, yo recuerdo mucho que, em, o sea, como que muchas veces desde la alopatía se ataca el síntoma Sí, pero no la raíz. Entonces, lo que hace el síntoma, o sea, nada más te resuelve un síntoma, pero no resuelve absolutamente nada más, y se interrumpe el proceso natural de curación. claro. Entonces, sí puede ser posible que esa, bueno, no, me estoy respondiendo, a lo mejor sí. O sea, esa intervención que haces se hace desde la alopatía, pueda frene el proceso natural y entonces no se llegue a la curación, sino que se mantenga la enfermedad. Sí, la respuesta es sí. No voy a entrar en Ok, detalle porque tendría que entrar a nombrar cada medicamento qué es lo que hace, pero básicamente hay no, medicamentos que interrumpen directamente porque te generan a veces, vos estás en vagotonía, en fase de reparación y te generan una simpaticotonía artificial. Entonces no te permiten nunca atravesar esta fase de curación. Ahora ok, sí, hay algunas que lo que hacen es atenuan, no la cortan al proceso biológico, pero lo atenúan. Y si lo atenúan, lo van a hacer un poquito más larga a la recuperación, ¿ok? Pero tal vez con menos síntomas. ok, Bien. gracias. No, por favor. Entonces, este crecimiento, las enfermedades, chicos, según la medicina germánica, no es otra cosa que adaptaciones biológicas. Son adaptaciones que el organismo, intermediado por el cerebro, origina a través de un sufrimiento psíquico. Como yo no estoy pudiendo con ese sufrimiento psíquico, el cuerpo se adapta para poder salvarme las vidas. Y esos programas están instalados en nuestro cerebro desde hace millones de años. Ni siquiera es que yo elijo, ahora, cuerpo, incrementámelo, multiplicame los alvéolos pulmonares. No, eso sucede automáticamente. Y están ahí para salvarnos la vida, justamente. Entonces, ese, ese adenocarcinoma alveolar, ese cáncer de los alvéolos pulmonares, no es malo. Todo lo contrario, te está salvando la vida.
Le salvó la vida a Paco durante esos días. Le permitió respirar mejor y sentirse vivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Esto crece en fase activa, de conflicto en fase de alerta. Y cuando Paco resuelve el conflicto porque pagan, y acá ¿qué es lo que pasa? En la fase activa el cerebro le manda información a todos las bacterias tuberculosas que están en los pulmones, le dice que se pongan acá alrededor, que se empiecen a agrupar alrededor de esos tumores. Se empiezan a agrupar. ¿Por qué? Porque cuando entra en fase de solución, cuando ya está en su casa, Paco, el cerebro le da la orden a estas bacterias tuberculosas de que empiecen a degradar. Esto que no estaba y de repente se multiplicó, le da la información de que empiezan a degradar, de que ya no hace falta. Entonces le empiezan a degradar y dejan las originales, la que yo puse de rojo acá. Dice, esto ya no hace falta, así que vamos a sacarlo. Y como están degradando el tumor esas bacterias, después, la mitad de la etapa de curación, él tose y tose sangre. Básicamente está expulsando el tumor por la boca para entrar en la segunda etapa de curación donde queda reparado y curado. ¿Ok? Así de inteligente es el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si la persona no tiene las suficientes bacterias tuberculosas? Porque lo pincharon contra la tuberculosis o porque tomó muchos antibióticos, el cuerpo tiene también recursos para eso. ¿Y qué es lo que hace? Lo encapsula. ¿Ok? Lo encapsula y eso puede quedar ahí para toda la vida y no hacer ninguna clase de daño. Por eso mucha gente que le hacen, le revisan, le hacen toma y capaz que esa persona está en perfecto estado y de repente le dice, uy, tiene una manchita blanca en el pulmón y capaz que la tiene hace 40 años y de repente le despierta un shock, un conflicto a la persona y esto genera otro tipo de adaptación, es decir, enfermedades. ¿Ok? Entonces ahí vemos la importancia que tienen los microbios dentro del cuerpo humano, que siempre nos dicen que hay que eliminarlos, que todas las enfermedades son causa de ellos. En realidad ellos están ahí para solucionar problemas, pero esto es difícil de entenderlo para nuestra mentalidad actual. Que nosotros decimos, no, nos cuidemos de las bacterias, nos cuidemos de los virus, nos cuidemos de esto, que es contagioso, que es lo otro. ¿Ok? Y acá yo le puedo decir que yo he tomado mate con un amigo con tuberculosis y no pasó absolutamente nada. Porque las bacterias, los microbios se transmiten de persona en persona, pero no son los que originan las enfermedades, ¿ok? Y esto es lo más polémico que voy a decir hoy. Ya dije algo, que el cáncer no es malo. Y mucha gente me dirá, pero si hay gente que muere de eso, o muere del miedo, muere del pánico, muere de los tratamientos, ¿ok? No se olviden que nuestra mente crea o destruye, depende cómo la enfocamos. Yo sé que puede sonar muy polémico, chicos, pero hay mucho año de estudio detrás de esto y la idea de este encuentro es mínimamente aprender un poquito, ¿ok? Poquito. Y acá les voy a ir nombrando algunas leyes, ¿ok? La primera ley biológica son cinco, en realidad seis, pero hay una que es como no viene al caso. La primera ley biológica te dice que toda enfermedad, salvo, y acá voy a poner énfasis, salvo las que son por malnutrición, por golpe, por envenenamiento, dejando eso de lado, todas las enfermedades tienen un origen psíquico. Vienen por un shock psicobiológico que la persona, tras un evento que lo vive de manera dramática, inesperada y en soledad, genera al unísono en tres niveles, tanto psíquico, celular y orgánico, modificaciones. ¿Ok? Eso dice la primera ley biológica. Hammer le llama la ley férrea del cáncer. ¿Por qué? Porque Hammer empezó estudiando el cáncer porque fue la enfermedad que tanto él como su esposa adquirieron después del asesinato de su hijo. Cuando le asesinaron el hijo, él tuvo tumor de testículo y su esposa de ovarios, justamente en los órganos reproductores. Entonces él empezó a estudiar el cáncer y después se puso a estudiar todas las enfermedades y se dio cuenta que el proceso es similar en todas. ¿Ok? Entonces, esa es la primera ley. La segunda ley te dice que toda enfermedad, siempre y cuando la persona resuelve el conflicto, tiene dos fases. La fase activa del conflicto y la fase de solución.
Y es siempre y cuando resuelve el conflicto, porque hay personas que mueren si resuelve el conflicto. El tipo de persona demacrada que dejó de comer, dejó de dormir, porque tuvo un problema que lo aquejó y no supo encontrarle la vuelta y se llegó a un cansancio biológico, una fatiga biológica y se murió. Pero la mayoría de las personas sí resolvemos nuestros conflictos. Entonces, la segunda ley dice, toda enfermedad tiene dos fases, siempre y cuando la persona resuelva el conflicto. La tercera ley te habla de las capas del cerebro. Te dice que las capas actúan distinto dependiendo cuál es el conflicto que está sufriendo la persona. ¿Ok? Hay partes del cerebro que cuando la persona está en fase activa crece, o sea, lleva a crecer el órgano en número de células y hay otros conflictos que repercuten en otra parte del cerebro que llevan a decrecer el número de células. Es decir, hay enfermedades que en fase activa hay crecimiento de células, como los alvéolos pulmonares en este caso, y en otros casos, en fase activa hay decrecimiento de células, como una úlcera, por ejemplo. ¿Ok? Las que tienen en fase activa crecimiento de células, en fase de solución tienen decrecimiento. Siempre hay una compensación. Las, las enfermedades que tienen decrecimiento de células en fase activa, en fase de solución hay aumento de células. ¿Ven cómo siempre busca compensar la naturaleza? Lo que si tuvimos aumento en fase activa, va a haber disminución en fase de solución. Si tuvimos pérdida de tejido en fase activa, va a haber aumento en fase de solución. Eso no lo voy a marear más con la tercera ley biológica. La cuarta ley biológica, que es muy polémica, dice que todos los microbios tienen una función, que no están para atacarnos, sino que están para ayudarnos a recuperar. Obviamente, siempre que aparecen a solucionar las papas, a salvar las papas, como se dice acá, siempre aparecen con fiebre, con síntomas. Entonces, se le atribuyó que son los culpables de las enfermedades. Pero es como que dice que venga un extraterrestre y diga, mira, cada vez que hay incendio hay bomberos. Debe ser que los bomberos son los culpables. Y en realidad es todo lo contrario. ¿Ok? Puedo hablar mucho más sobre esta ley, pero básicamente es esa. Y la última, la quinta ley biológica, es más filosófica y te dice que la naturaleza no comete errores, que jamás cometió errores y todo lo que produce la naturaleza es con la intención de salvarle la vida a las personas. ¿Puede ser que una persona muera en el proceso de curación? Obviamente que sí, porque la muerte también es parte de la vida y es parte de la biología. Y a veces lo más sensato es la muerte, en algunos casos, cuando una persona lleva años y años conflictuando una y otra vez, y ya el deterioro es tan grande y los síntomas son tan fuertes que a veces, por más que nos parezca, uy, qué injusto, la biología, en la biología no tiene ética, no tiene moral, la biología directamente actúa. ¿Ok? Y en ese caso lo más sensato es que esa persona desencarne, en este caso, ¿ok? Y por último, también les voy a decir que las enfermedades crónicas son porque la persona, cualquier tipo de enfermedad crónica, es porque cuando está en el medio de la etapa de curación, se ve afectado, o sea, vuelve a exponerse a memorias sensoriales que estuvieron memorias sensoriales que estuvieron en el momento del conflicto biológico. Cuando a él lo subieron, cuando a Paco lo suben al auto, si ese auto iban escuchando cualquier tipo de música, por ejemplo un reggaetón específico, las voces de las personas, o había algún aroma específico en el auto, o el clima estaba de determinada manera, todas esas memorias sensoriales que a través de sus cinco sentidos él percibe, el cerebro puede tomar una, dos o tres de ellas como peligro. Entonces capaz que él se está curando y de repente escucha la misma canción que estuvo presente en el momento del conflicto, o escucha el mismo tono de voz de la persona que lo secuestró, o percibe la misma... em, el mismo aroma o el mismo olor, o se sube a un mismo auto en el cual fue secuestrado. Entonces, cada vez que él se expone, mientras está en la etapa de curación, a esas memorias sensoriales, vuelve a recaer. Es como que el cerebro lleva toda la fase activa por los instantes en que él está expuesto a esa memoria sensorial. Entonces, esto se puede estirar toda la vida. Entonces, de la medicina germánica es importante ver cuando yo tengo una enfermedad desde cuándo está, qué la detonó y qué elementos estuvieron presentes para ver cómo lo laburo yo terapéuticamente para que lo que mi cerebro interpreta como peligro, hacerle entender de una forma u otra que eso ya no está y que ya no es peligro. Así yo pueda completar el ciclo
de la etapa de curación y quedar completamente curado. ¿Ok? Así que bueno, esto voy a dejar de compartir. Esto es todo por hoy. Espero no haberlos mareado y si se marearon pueden verlo las veces que quieran a esto y pueden hacerme preguntas en el privado, ya saben, todos tienen mi número de teléfono acá. Si tienen alguna consulta con respecto a lo que vimos, me la pueden hacer en este momento también. Muchas gracias. Estuvo muy bueno tu ejemplo, con impacto para que se nos quede. Y es que sí tenía una duda, pero se me olvidó, pero bueno, quería abrir el micrófono para agradecerte. Sí, fue muy didáctica y muy clara. Gracias. Bueno, por favor, muchas gracias y gracias por darme la idea de dar un ejemplo con una, con una enfermedad. Dije, bueno, vamos por el miedo a la muerte, ¿no? Que es el más arcaico. Así que bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahí dice Salomé, estuvo muy claro. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Eh, las personas que quieran información, tengo libros para compartirles. No busquen en Google porque va a haber toda información de que Hammer era un loco y cuestiones así. Y ya sabemos que hay intereses detrás de todo esto. Así que no se pierdan la oportunidad de aprender algo tan lindo como esto yendo a fuentes oficiales, ¿no? Y también tenemos un grupo, un grupito donde con alguna persona hace un año y medio les estoy explicando más en profundidad todo este proceso, que hay mucho para ver. Ya con esto, nada más con este video, ya podrían entender de qué se trata todas las clases que estamos viendo. Todas las clases vemos diferentes enfermedades y patologías desde la medicina germánica. Y también yo le agrego como para integrar un poco las leyes universales, que es ver esto de una forma más abarcativa, más espiritual. Ahí meditamos un poco, hacemos un poco de técnica de respiración y nos juntamos una vez al mes. Así que bueno, sin más, gracias por estar de ese lado y para mí fue un placer. Yo siempre digo, es una información que a mí me salvó la vida y a mucha gente también. Durante mucho tiempo tuve miedo de expresarla, a que me tratasen de loco y que de hecho algunos lo hicieron, pero la gran mayoría de la gente a la cual le pude transmitir este mensaje estuvo muy agradecida, como yo también estoy agradecido con la gente que me acercó esto a mí, ¿no? eh, Gentes de grupo, personas médicos que me acompañaron en mi época de fibromialgia, en mi época de dolores articulares, en mi época de cuando se me inflamaron las glándulas del cuerpo, el sistema linfático. Bueno, he pasado por muchas enfermedades, depresión, y la germana estuvo ahí para ayudarme a entender qué es lo que pasaba por mi psique, por mi organismo, a dejar de tener miedo por aquellas respuestas de mi cuerpo, por aquellos síntomas, y saber que todo tiene un porqué, un para qué en la biología y que es, para mí la germánica es aprender un idioma nuevo, el idioma de la biología, cómo actúa nuestro cuerpo con nuestra psique y saber gestionar mejor, ¿no? Gestionar mejor nuestra vida, ayudar a la gente de nuestro entorno a darle tranquilidad y paz cuando están sumamente paniqueados con diagnósticos o con síntomas. Así que bueno. A ver qué dice acá el comentario. Estuvo muy claro. Es otro grupo aparte del Portal Flow. No, ahí en Portal Flow estoy. Todos los grupos que tenía Salomé los volqué en Portal Flow porque estaba como muy dividido entre muchos proyectos. Así que por ahí me pueden. Bueno, no está siempre abierto el chat, pero está mi número ahí, así que me pueden hablar al privado ante cualquier cosa. Cami le dice, amamos a Hammer y la medicina germánica. Sí, totalmente, Cami. Salomé dice, "Ah, yo quiero aprender, estoy hipocondríaco. Oh, yo. Si les contara mi historia de hipocondríaco, por algo estoy acá. Ah, bien, nos quedamos ahí. Entonces, sí, cualquier cosa me mandan un mensaje al WhatsApp, dale. Y bueno, chicos, chicas, fue un placer tenerlos ahí y nos vemos. Estoy pensando en hacer todos los lunes a la noche algún tallercito de algo, de lo que forma parte de Portal Flow. Así que ya le estaré confirmando por ahí. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Gracias, chao. Chao, chao.